asistentes y los que nos podrán ver por la plataforma de YouTube en, el canal del CIDETAC. Y bueno, el día de hoy, 14 de noviembre, nos acompaña una buena colega, ya conocida desde hace mucho tiempo. Compartimos en su momento también las aulas, los pasillos de la Universidad del Noreste. Así es. Muy bien, doctora. De hoy, la doctora Venus Bonilla nos va a presentar un texto que también pues debe ser conocido por varios psicólogos. A lo mejor muchos de los que vean esta transmisión después en el canal de YouTube tengan bien identificado el documento. Es del doctor Lafarga Corona. Y bueno, es un conjunto de 4 textos, si mal no recuerdo, es Desarrollo del Potencial Humano, y la doctora nos va a presentar el volumen 1. Pues bien, bienvenida, doctora Venus, y pues cedo los micrófonos y la cámara a usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Enio, y también muchas gracias por la invitación, ¿no? A este programa, en donde pues el día de hoy vamos a platicar, ¿no? De un texto muy interesante, que quizás son cosas que en los pasillos de la universidad del doctor Enio y su servidora hemos platicado al respecto, hablando de lo que es la psicoterapia. Bien, entonces el libro que hoy nos compete es Desarrollo del Potencial Humano, lo que es el volumen 1. Es una compilación del doctor Juan Lafarga y José Gómez del Campo. Bueno, antes de iniciar a hablar sobre este libro, voy a hablar un poco de quién fue Juan Lafarga, que bueno, pronto está el aniversario, ¿no? de su fallecimiento, el 20 de noviembre del 2015, reciente, nacido el 31 de mayo de 1930. Dice, jesuita y psicólogo clínico, fue pionero de la psicología humanista en México y fundador del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Él inicia por vez primera una maestría en desarrollo humano en esta universidad. Se desempeñó también como profesor durante 40 años, profesor investigador durante 40 años. Y también fue reconocido como uno de los fundadores de la psicología humanista en América Latina. Fue director del Departamento de Psicología y Desarrollo Humano, director académico de la Universidad Iberoamericana y rector del Sistema Universidad Iberoamericana ITESO. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro fundador del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Fundador también de algunas revistas importantes en la disciplina, como Enseñanza e Investigación en Psicología, Revista Mexicana de la Psicología de la Sociedad Mexicana de Psicólogos, y también de Prometeo, Revista Mexicana de Psicología Humanista y Desarrollo Humano, entre otras. Entonces, si checamos, ¿no? en dónde trabajó, qué fue lo que hizo, qué fue lo que desarrolló, yo creo que es un personaje que los psicólogos debemos de conocer, debemos reconocer y estudiar y entender también lo que hizo en la psicología. Entre sus más destacadas contribuciones se encuentra ubicar el desarrollo humano como una disciplina científica aplicable a distintos cambios de la psicología. Que ese es el punto que nos atañe el día de hoy. Nos vamos a centrar un poco a ver qué fue lo que estuvo observando él a través de la lectura de otros textos, de otros autores dentro de la psicología humanista, en este caso de Carl Rogers, qué fue lo que observó y cuál era su interés, precisamente a darle una validez científica también a esta escuela en psicología. En lo que respecta al ámbito social, también sus aportaciones se encaminan al bienestar de las personas, siendo incansable promotor de la dignidad y la justicia social. Este libro lo realizó con José Gómez del Campo, que fue un alumno de él, y que también él llevó este programa de desarrollo humano,
la maestría de desarrollo humano a la ITESO, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, una universidad que está en Guadalajara. Entonces, ¿qué fue lo que le interesó a él, no? El plantear una visión diferente de hacer psicología, ¿sí? Estamos hablando en una época en donde las dos escuelas en psicología que tenían más fuerza eran lo que es el psicoanálisis, como la primera escuela en psicología, en donde se concebía al ser humano como un ser que estaba dominado por sus pulsiones, dos en particular, la agresiva y la sexual, y que lo que tenía que hacer durante su vida era de alguna manera reprimir o controlar estas pulsiones, por un lado. Y por el otro lado, la segunda fuerza en psicología, lo que es el conductismo, en donde se hablaba de que el ser humano está condicionado por un ambiente. Entonces solamente respondemos a los estímulos que nos van presentando. Entonces, esta corriente humanista se plantea estas concepciones del ser humano en donde se ve como alguien deshumanizado o mecanizado. Entonces, pues se quiere estudiar una manera, o se quiere ver una manera diferente de estudiar al ser humano, al rescatar también todo lo que es capaz de desarrollar, lo que es capaz de hacer, y aquí es cuando nos empiezan a hablar precisamente de este potencial humano. Entonces es cuando él se acerca a ver los escritos, ¿verdad? Lo que se había hecho, Juan Lafarga se acerca a ver lo que se había hecho en torno a esta escuela en psicología y hace una compilación. En este primer volumen hace un replanteamiento interesante que él vio con Rogers, en donde, bueno, aquí en uno de los capítulos, Rogers nos habla en un artículo que dice, bueno, la psicoterapia hoy, de aquí a dónde iremos, ¿sí? En donde es como cuestionarnos qué estamos haciendo los que estamos trabajando en psicoterapia. Que bueno, esto fue ya hace casi 50 años, ¿no? Y yo creo que son de las cuestiones que nos seguimos preguntando. En este primer artículo, Lafarga retoma, ¿verdad?, de lo que dice Rogers sobre un seminario que Rogers asistió de la Academia Americana de Psicoterapia, en donde Rogers esperaba ver a terapeutas experimentados, ¿no? Trabajando estos procesos terapéuticos y pensaba, ¿no?, que ahí van a encontrar muchas respuestas de lo que era este trabajo. La cuestión es de que se empieza a encontrar algo diferente. Empiezan a hacer entrevistas e intervenciones y se da cuenta que esos terapeutas experimentados en psicoterapia, pues no tenían la misma visión de lo que se estaba observando. Vamos a decir que si observaban una entrevista, para algunos terapeutas lo que se había hecho era terapéutico, había ayudado mucho, y quizás para otros era antiterapéutico o antiético. Entonces es cuando se empieza a dar cuenta que bueno, no se tiene la misma visión de lo que se está haciendo en estos procesos. Rogers entonces también retoma, ¿verdad?, un libro que se escribió en 1961 por Stendhal y Corsini, Incidentes Críticos en Psicoterapia. Y aquí también se habla precisamente de este aspecto, ¿no? De cómo se presentan un proceso de psicoterapia, psicoterapeutas, y cada uno tiene una visión diferente de lo que se hace en ese proceso. Uno dice, parece que el terapeuta se da cuenta hasta cierto punto de las serias implicaciones de su actitud seductora. Otro terapeuta dice, este incidente nos aclara lo que la terapia es, o sea, vivir con una persona sobre una base real en una relación de comprensión durante los más terribles momentos de miedo o desorganización. Un tercer terapeuta dice, me encuentro en un predicamento. Este incidente es un excelente ejemplo de lo que puede pasar cuando un terapeuta falla en percibir las distorsiones paratáxicas de un esquizofrénico. El cuarto dice, me pareció de lo más molesto haberla leído, ese proceso. Y el quinto dice, este suceso fue terapéutico. Se demostró mucho crecimiento.
Entonces, aquí en esto que nos retoma Roger, es como, ¿cuál es la visión del terapeuta? ¿Y qué es lo que estamos nosotros considerando que es un proceso terapéutico? ¿Qué es lo que consideramos que es una buena intervención? ¿Cuándo podemos decir que hay un cambio? Entonces es cuando él se empieza a ver y no hay como un acuerdo entre las diferentes escuelas de psicoterapia. Hay unas escuelas que están enfocadas a la desaparición de síntomas, hay otras escuelas que están enfocadas a la reorganización de la personalidad, a la curación de la enfermedad o adaptarse a la cultura. ¿Sí? También se encuentra Rogers que no hay este acuerdo entre lo que es un fracaso en el proceso terapéutico. ¿Sí? ¿Cuándo se puede decir que ese proceso no funcionó y cuándo se puede decir que sí funcionó? No hay un acuerdo en la estructura teórica, o sea, bajo qué lineamiento histórico se va a trabajar. Considerando lo que se estaba dando en psicoterapia en ese momento, una postura psicoanalítica, una postura humanista, perdón, conductual. En la postura humanista, pues se reduce, ¿no?, a entender al ser humano a partir de aspectos intrapsíquicos. Y en una postura conductual se estudia al ser humano desde el aprendizaje, desde lo que es la conducta. Entonces dice Rogers, estas son posturas muy reduccionistas en cuanto a lo que somos como seres humanos. Estas teorías también solamente ven o están parcializadas. Y lo que se intenta hacer con este enfoque es precisamente tener una visión más completa de lo que es el ser. Dice, también se preguntan, ¿cuál es el núcleo esencial sin el cual no puede tener lugar un resultado duradero? Porque también, o sea, se esperaría que un proceso terapéutico se mantuviera. Dicen los analistas que, bueno, esto es cuando se da el insight. ¿Sí? Cuando se da el insight de los aspectos del pasado, se toma conciencia de este inconsciente. Del condicionamiento es cuando hay un cambio en la conducta. Por ejemplo, también están un teórico, Kelly, que fue de los neopsicoanalíticos, que habla de los constructos mentales. Entonces el cambio se da cuando cambian estos constructos, porque quizás tenemos unos constructos que nos están llevando a tener una concepción limitada o nos está generando algún conflicto. Entonces hay que cambiar estos constructos. Después están los terapeutas cognitivo-conductuales, ¿no?, que hablan de las ideas irracionales, entonces hay que hacer más racionales las ideas. El enfoque centrado en la persona, que habla de una experiencia completa de lo que es el ser, lo que es la experiencia, lo que es la concepción del sí mismo. Y aquí, por ejemplo, también entran los terapeutas familiares, en donde dentro de la misma terapia familiar hay diferentes escuelas. Hay quienes están centrados en las pautas de relación, hay quienes están centrados en las premisas familiares, hay quienes están centrados en los legados familiares, o hay quienes están centrados en el futuro, tiene una visión a futuro de la familia. Entonces, es lo que está pasando. Dice que en ese momento, cuando Rogers escribió esto, se dice que había más de 100 modelos en psicoterapia. Hoy en día hay muchísimos más modelos. Entonces, ¿cuál es el que nos va a ayudar? Por ejemplo, cuando vamos con un médico y tenemos algún padecimiento y se nos da el medicamento que se ha estudiado, que se ha probado para ese padecimiento. La pregunta es, ¿los psicólogos, los terapeutas en particular, estamos haciendo lo mismo? ¿Realmente estamos usando tratamientos en terapia que han sido probados, que ya sabemos que sirven para ciertas situaciones? ¿O estamos eligiendo estos enfoques terapéuticos en base a las preferencias personales? Yo creo que mucho de lo que hacemos tiene que ver con estas preferencias. Entonces, lo que se está planteando aquí es, ahora sí, tener una visión diferente de lo que es el proceso terapéutico,
una visión más amplia, una visión más integrativa, pero eso sí, con una validez científica. Entonces, dice Roger, pues hay que movernos a la investigación. Hay que movernos a estudiar esto que estamos haciendo en terapia para llegar a cómo se le puede hacer. Podemos, tendríamos que controlar demasiado la conducta o podríamos hacer como lo harían los conductuales o lo que es el método experimental más riguroso o empezar a desarrollar otros métodos que nos acerquen a la comprensión del ser humano. Entonces dice, bueno, algo que pues, se puede empezar a hacer es una observación naturalística. ¿A qué se refiere esto? Aquí sería observar procesos de psicoterapia completos y ver qué es lo que se está haciendo en ese proceso. Ver qué es lo que está ayudando a la persona en ese momento. Pero para eso ya tenemos que definir qué es lo que vamos a observar, por supuesto. Y después hacer dos entrevistas posteriores a la culminación del proceso terapéutico, un año posterior. Una entrevista por el mismo terapeuta que estuvo realizando este proceso y luego otra entrevista por otro profesional para checar a ver si el tratamiento sí funciona. Otra de las maneras en que nos podemos acercar a conocer estos procesos es a través de estudios empíricos de los comportamientos observados en psicoterapia. Aquí lo que sugiere es de que se pueden utilizar cuestionarios, encuestas, test, no sé, antes de iniciar el proceso, lo que es el pretest y el posttest. Esto es aplicado al término del proceso terapéutico. A ver si hubo un cambio en cuanto al trabajo que se hizo en la psicoterapia. Y al mismo tiempo observar a lo que se ha estado haciendo durante la intervención. Aquí es recomendable también hacer lo que es el seguimiento para ver si los cambios que se dieron se mantienen a través de un seguimiento unos 6 meses después, otro seguimiento 1 año, 2 años. Incluso hay algunos estudios que lo hacen hasta de 5 años, pero bueno, sí, estos son estudios longitudinales que sí nos llevarían más tiempo. Pero de esa manera se puede medir el comportamiento dentro del proceso terapéutico. Y otra manera que dice también que se plantea Rogers y retoma Lafarga, es generar situaciones de laboratorio en donde se controlen las variables del fenómeno que se va a estudiar, un fenómeno de psicoterapia. Asimismo, hay que estar en un acuerdo en cuál es la concepción del hombre, porque también, si nos vamos a cada enfoque de psicoterapia, pues cada uno tiene una concepción del hombre diferente. Y desde ahí se hace la intervención. Entonces, hablar ahora sí a cuál va a ser este enfoque que vamos a tener del ser humano. Por ejemplo, lo intrapsíquico, el aprendizaje centrado en la conducta o ver al ser humano de manera más integral. Y algo que hace Rogers es centrarse en las relaciones interpersonales. Él lo dice, la ciencia psicológica avanzará en lo legítimo en las relaciones interpersonales, en el aprendizaje, en la percepción, en las experiencias negadas a la conciencia y en otros sucesos psicológicos. Entonces es como abrir una posición más integrativa más que una posición reduccionista. Algo que reconoce Roger también de Skinner es que él hace énfasis en que las variables se expliquen o se definan en términos operacionales. Entonces dice, así también el comportamiento que vamos a estar estudiando en la personalidad es importante describirlo en términos operacionales.
Dice, para Rogers, el marco de referencia interno, el subjetivo mundo privado de la persona es una de las mejores maneras de entender a los seres humanos. Entonces, por eso es importante tener este marco de referencia, esta definición de variables en términos operacionales, para que cuando se observe, todos los que estén observando, los que estén trabajando con un fenómeno, tengan claro con respecto a qué se va a trabajar. Entonces, aquí hay que concebir la ciencia como un proceso y no como un resultado, sino qué es lo que está ocurriendo durante ese proceso, hablando aquí de lo que es la psicoterapia, para que se dé precisamente este cambio. Por lo tanto, dice, ser científico es tolerar la ambigüedad y la contradicción. Hay una resistencia a la necesidad de cerrarse. Absorber la experiencia como una esponja para que sea tomada en toda su complejidad, y esto vivido de la persona que está estudiando como un organismo total, participando libremente. Para esto, pues sí es importante, pues abrirse a nuevas experiencias y este pensamiento científico es dejar de lado las preconcepciones o los prejuicios que se tienen acerca de lo que se está estudiando. Por ejemplo, hoy en día lo podemos observar, ¿no? Todavía nos peleamos los psicodinámicos, los conductuales, o sea, considerando que cada enfoque es mejor que el otro, o los humanistas, o el conductual diciendo que el humanista pues es nada más del lado bonito del ser humano, el lado positivo, que es muy romántico, que los psicodinámicos solamente ven el lado negativo, que los conductuales están mecanizados, o sea, nos cerramos a conocer otras concepciones. Y al considerar que por estar en esta posición en que nos hemos cerrado, ha dado margen a que se desarrollen muchas teorías en estos procesos. No obstante, no hemos estudiado qué tan confiables son. Cada uno nos sumamos a que nuestra manera de trabajar es la mejor. Entonces habla Rogers de un patrón de observación, o sea, cuando estamos trabajando, cuando estamos viendo al ser humano, tenemos un patrón de lo que es la observación. ¿Cómo saber? Dice él trata de definir precisamente todos estos conceptos. ¿Qué es un patrón fructífero? ¿Cómo podemos considerar que eso que se está hablando, que se está viendo, sí puede ayudar? Dice, lo da o se da a través de una inteligencia abierta y perspicaz, una inmersión controlada y constante en una amplia variedad de fenómenos relacionados, o sea, no separarnos, porque luego nos fragmentamos mucho en el estudio del ser humano. Un disciplinado compromiso personal del científico con su búsqueda, con el descubrimiento, o sea, no creer que ya llegamos a una verdad ya concluida, porque esto se ha hecho. Pero yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, si Sigmund Freud a finales de 1800, principios de 1900, desarrolló una concepción del hombre, que hoy en día los mismos neofreudianos han cambiado esta concepción. Hay quienes están, bueno, Sigmund Freud centrado en lo que son las pulsiones, después vienen los que se enfocan al yo, luego los que se enfocan a las relaciones de objeto. Quien dice que estas concepciones que tenemos del ser humano no van a ir cambiando también dependiendo de las circunstancias y los conceptos. Entonces es importante también como tener esta apertura a conocer y a descubrir. Una apertura nueva y no defensiva hacia todos los fenómenos y sus interrelaciones, dejando de lado todo conocimiento previo y toda preconcepción. Una apertura a todas las vías del conocimiento, o sea, hay diferentes maneras que podemos acercarnos al conocimiento de los fenómenos que estamos estudiando, y una confianza en el sentimiento organísmico total, que bueno, esto es uno de los conceptos de los que hablan los teóricos humanistas, esta posición, este sentimiento organísmico total en donde hay que confiar en lo que nosotros estamos percibiendo o nuestras intuiciones. Hay que escucharlas porque algo nos están indicando.
Entonces dice, bueno, se tiene este patrón de observación, pero también este patrón de observación se tiene que poner a prueba. ¿Cómo hacerle? Pues ahora sí, definir lo que vamos a estudiar de manera operacional y probar o descartar las hipótesis que nos hemos tenido. Dice entonces, para que se dé un cambio en todas las ciencias del comportamiento, es importante el reconocer, para empezar, el temor a la especulación subjetiva creativa, porque luego pensamos que esta parte no merece o no entra dentro de un estudio científico. Hoy en día hay diferentes maneras de hacer ciencia, de conocernos. Hay diferentes metodologías que precisamente nos permiten ver cuestiones más cualitativas o cuestiones más cuantitativas. O sea, no solamente lo objetivo es aquello que se puede, aquello a lo cual se le puede dar la validez. Poner énfasis en un comportamiento disciplinado, una mente abierta a la que descubre y crea el nuevo conocimiento. Y dejarlos tienes que, como ejemplo, como por ejemplo, interesarse solo en lo observable de la conducta, o solamente en lo inconsciente del comportamiento. O sea, no, hay que abrirnos, no limitarnos en estas visiones. Permitir una dirección libre hacia el pensamiento metodológico de la ciencia conductual también es hacer metodologías de diferentes, con diferentes diseños. Acabar con las hipótesis que se escogen porque son instrumentos para medir las variables implicadas. Solamente aquello que podemos definirlo es lo que vamos a estudiar. No, hay que ver qué más podemos estudiar. Y el método no ocuparía en estas nuevas ciencias del comportamiento, el método no ocuparía el lugar central como el todo y el fin último de la ciencia conductual. ¿Sí? Y centrarnos en los significados. Incluso las mismas ciencias conductuales han transitado, ¿no? Que lo que le llaman hoy en día las terapias de primera, segunda y tercera generación. La primera generación, bueno, es el conductismo que conocemos, el condicionamiento clásico y el operante. Después vienen las de segunda generación, que aquí entran los cognitivo-conductuales. Y después vienen las de tercera generación, que son las contextuales. Y aquí ya entran la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de conducta dialéctica y la terapia cognitiva, basada en el mindfulness. O sea, dentro de los mismos enfoques conductuales se ha ido caminando hacia a integrar otros aspectos para estudiar la personalidad del ser humano. Entonces, aquí vienen varios planteamientos. Dice, ¿se puede desarrollar un concepto adecuado de la psicología como disciplina? Porque tenemos varios conceptos de lo que es la psicología. ¿Podemos desarrollar una adecuada filosofía de la ciencia y una apropiada metodología de la ciencia que verdaderamente añaden aportaciones al conocimiento verificable y al mismo tiempo reconozcan el lugar del ser humano subjetivo? Si es así, ¿cuál sería la forma de conocer? ¿Cuál la forma de aportar al conocimiento? ¿Será posible combinar un positivismo lógico con un punto de vista más humano? ¿Se ideará alguna formulación nueva de lo que significa aportar el conocimiento? ¿Se podrán formar científicos humanistas que tengan la dedicación, el compromiso y el pensamiento creativo, la audacia para formular teorías e hipótesis y la tenacidad de pensamientos en relación a los problemas y paradojas de la ciencia que las ciencias difíciles han desarrollado? ¿Se pueden idear enfoques de las relaciones interpersonales que realmente sean más efectivos que los que utilizan hoy en día o aquellos prescritos por la psicología estadounidense, con énfasis en el positivismo? ¿Seremos capaces de contribuir significativamente a una filosofía de la vida? Entonces son planteamientos que yo creo que es importante que nos hagamos los psicólogos.
hacia dónde estamos caminando con respecto a esta disciplina. ¿Estamos caminando para dividirnos más, para fragmentarnos más, o estamos caminando hacia una integración en donde cada escuela aporta aporta un aspecto importante de lo que es el ser humano? Para Rogers plantea en este libro, La Farga incluye un artículo en donde Rogers plantea cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que se dé el cambio terapéutico en la personalidad. Y estas condiciones, dice Rogers, que no son planteadas para un enfoque en específico, sino que pueden ser planteadas para los diferentes enfoques en psicoterapia. Primero, que sean dos personas que están en un contacto psicológico. ¿Sí? Esta se da o no se da. Es importante que se dé precisamente para que se dé un cambio terapéutico. Que aquí este es otro de los puntos importantes. Se habla de la importancia de la relación para la construcción de la personalidad. Después viene, hay una condición, dice la primera, que se llama paciente, que se halla en un estado de incongruencia, siendo vulnerable o ansioso. Esa es otra condición. Otra es el terapeuta que sea congruente o que esté integrado también, que sea congruente en su relación con la otra persona, que esté en sintonía con la otra persona. El terapeuta, que es importante también que aprecie de manera incondicional al otro ser humano con el que está trabajando. No que lo cuestione, no que lo cuestione juzgándolo, vamos a llamarle así, sino entender que cada ser humano desarrollamos nuestra personalidad con respecto a lo que desarrollamos como recursos por las mismas condiciones en las que hemos estado viviendo. Quizás es lo mejor que hemos podido hacer hasta este momento. Y ya en el proceso terapéutico, descubrir otros aspectos de sí mismo que puedan ampliar la concepción y la experiencia. Un punto del que mucho se habla, y en mi experiencia he visto que es de los más difíciles de desarrollar, es el terapeuta, que también es importante que se dé, un terapeuta que experimenta una comprensión empática del marco de referencia interno del paciente y se esfuerza por comunicar al paciente esta experiencia. Muchos decimos que somos empáticos, que nos ponemos en el lugar del otro, pero si vemos que tiene una tristeza, es decir, le vamos y le decimos, no, hombre, ya pronto va a pasar, no, hombre, tú tienes que ser fuerte. No es que, mira, tú ¿a poco vas a llorar por esa situación? ¿A poco te vas a enojar? Vale la pena que te enojes por eso. Entonces, allá estamos descalificando mucho el sentir. Entonces, sí es importante que los que estamos en estos ámbitos seamos o desarrollemos esta empatía. Y por último, la comunicación al paciente de la comprensión empática y del aprecio positivo incondicional de terapeuta, a ver cómo se está logrando. Roger nos dice que estas condiciones, 6 condiciones, se van a medir para ver cómo se están dando y se dan en grados. Para esto, Rogers ya plantea también en un escrito cómo definiría cada una de estas condiciones, cómo las definiría operacionalmente. Si checan, la primera se centra en el paciente, las siguientes 3, 4 y 5 se centran en la persona del terapeuta. Entonces es que establece ya un cuestionario, se van midiendo tanto por el paciente, por el terapeuta y por observadores para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo en diferentes grados. Y dependiendo de esto ya va diciendo si es posible que se dé el cambio terapéutico o no se dé este cambio terapéutico.
A su vez, también Rogers habla de la persona que funciona plenamente, que es la que nos indica, ¿no? Aquella persona que ya ha alcanzado o ha tenido éxito, vamos a llamarle así, o ha sido efectivo el proceso terapéutico. Es aquella persona que logra este funcionamiento. ¿Cómo se puede observar esto? Bueno, es una persona que está abierta a la experiencia, que va a vivir de una manera existencial, y es una persona que encontrará en su organismo un medio digno de confianza para llegar al comportamiento más satisfactorio. Entonces, por un lado, habla de las actitudes del terapeuta. Es importante que se desarrollen estas tres actitudes rogerianas, les llamo yo, que son básicas, que se hablan desde el enfoque humanista, pero yo creo que sí es importante, como lo dice, es cualquier persona que estamos trabajando con seres humanos es poder desarrollar. Y por otro lado, si alcanza la persona un funcionamiento, una persona que funciona completamente funcional, como le llamaría Rogers. A ver si él también tiene descrito cuáles son estas características, entonces observar si la persona está alcanzando este funcionamiento. Y para medir si entonces puede tener éxito o no puede tener éxito la psicoterapia. Entonces, aquí se plantea que es importante caminar hacia una postura de psicoterapia multifásica, que le llaman, ¿sí? Es un tipo de psicoterapia más integrativa. Dice que en sí existen 3 tipos de problemas clínicos para los cuales la psicoterapia es el tratamiento para escoger. Dice, problemas de relación humana o necesidad de satisfacción emocional, problemas de condicionamiento de respuestas y problemas de estilo de vida y autorregulación. Así es como los clasifica. Entonces, aquí es, bueno, hacer un trabajo, los que estamos en esta área, hacer un trabajo para ver qué es lo que funciona más en estos aspectos. Y sí dice, ¿no? Que el interés es llegar a que usemos procesos terapéuticos que sean validados empíricamente. ¿Sí? Es como cuando nos pusieron la vacuna del COVID, ¿no? COVID-19, hasta que pasó por varias fases, que no se completó, ¿verdad? Pero por la urgencia sanitaria, pero hasta que pasó por varias fases ya se dijo, se puede aplicar la vacuna. Entonces, así que podamos hacerlo también en los que estamos trabajando en esta disciplina. Y poder integrar tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos. Pero tener, ahora sí, tratamientos psicoterapéuticos que podamos estar de acuerdo en qué es lo más eficaz, qué es lo que buscamos, qué es lo que vamos a hacer en esos procesos. No solamente el que cada uno hagamos y no tengamos un estudio probado empíricamente que nos diga que ese proceso sí funciona. He estado buscando, como experiencia, he estado buscando artículos que hablen de los procesos de psicoterapia en parejas, en casos en donde ha habido infidelidad. Y la sorpresa es que hay muchos artículos, pero no tienen una metodología científica para validar lo que se está proponiendo. La gran mayoría. Lo que sí hay son de las escuelas contextuales, ¿sí? De estas 3 que les mencionaba, hay pero muy pocos artículos en donde se están validando los tratamientos de psicoterapia para estas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo o qué estamos haciendo en este sentido? Dice, la terapia de un futuro será multifásica. Los practicantes basarán su trabajo en un cuerpo de pruebas que les permita emplear el tratamiento indicado para cada caso, más que determinar su práctica por la identificación con una escuela de tratamiento. Los distintos procedimientos de terapia,
Los diferentes juicios en lo relativo a los resultados serán sometidos a una comprobación empírica más que convertirse en una simple materia de debate o de discusión. Porque eso es lo que hemos hecho, ¿no? Debatimos cuál es la mejor, pero realmente no nos vamos ahora sí, a estudiarlo empíricamente para ver cuál es la que más nos puede aportar. Y esto fue una de las grandes aportaciones que hizo Juan Lafarga, es precisamente darle esa validez al modelo humanista. Incluso una de las grandes aportaciones que él también desarrolló al estar trabajando con la maestría de desarrollo humano es que se creó un laboratorio clínico en donde se estaba observando a las personas que estaban en procesos terapéuticos. Se grababa a las personas también, se grababa a las personas y después se analizaba o se estudiaba lo que estaban haciendo los terapeutas, más que centrarse en cómo está el caso, qué hay que hacer con ese caso en particular. Y eso también es un gran avance porque cuando se habla también de Sigmund Freud, la manera en que él desarrolló su teoría fue también con estudio de casos, pero lo que él hacía es de que cuando se iban sus pacientes, él escribía. Eso es lo que así es como se hacía la supervisión, no se hace la supervisión con el enfoque psicodinámico. Se va a un paciente y escribes lo que sucedió en esa sesión y luego eso lo llevas a supervisión. La cuestión es de que puede haber muchos sesgos en esta transcripción que haces, porque hay muchas cosas que uno olvida, uno omite de los procesos con los que está trabajando. Entonces, el hacerlo con una grabación te permite rescatar todo lo que sucede en la psicoterapia. Y lo que se hace aquí entonces es que también surge la figura del supervisor, en este caso observando los procesos terapéuticos de manera natural. Para eso sirven las cámaras de GC. Y también, bueno, se ofrece esto porque dentro del conductismo se empieza a trabajar la conducta en los laboratorios, en situaciones controladas y muchas veces con animales. Entonces se hace esta propuesta de trabajar de manera diferente, pero precisamente para darle la validez científica a lo que estamos haciendo en la psicoterapia. Y les digo, hace, ¿qué será? 50 años, con esto inició Juan Lafarga. Y pues yo creo que ahí está esta idea, ahí nos dejó esta postura. Él hizo, ¿verdad? Retomó a los humanistas, a Rogers en particular en este primer tomo, precisamente dando una manera de poder hacerlo, poder hacer un estudio de manera diferente. Y pues bueno, no sé, esto sería lo que les puedo compartir con respecto a este libro, que es muy interesante a manera de reflexión para ver qué estamos haciendo al ejercer nuestra profesión. Totalmente de acuerdo, doctora. La verdad es que es súper interesante todo lo que dijo. Y bueno, ahorita el doctor Enio, me gustaría también hacer unos comentarios, pero el doctor Enio nos deja unas preguntas, ¿verdad? Claro que sí. Usted, bueno, el panorama planteado por Rogers sobre la heterogeneidad de enfoques psicoterapéuticos y vigente actualmente, ¿considera que debe ser modificado o aceptado porque así es la psicología? Y si se debiera ser modificado, ¿qué acciones se deberían emprender? Fíjate que, bueno, Roger nos hablaba de estas escuelas en psicoterapia, pero hoy en día han surgido otras escuelas. Surge lo que es la terapia familiar, que no surge precisamente derivado de la psicología, sino que se desarrolla a partir de la teoría general de los sistemas y de la teoría de la comunicación humana y la cibernética también, y se vienen dando otros enfoques en psicoterapia. ¿Sí? Los que están centrados en las pautas relacionales, como les decía, pero después vienen otras posturas en psicoterapia también familiar, en donde ya se acercan más a una postura posmoderna, que se basa en el construccionismo y en el constructivismo. Entonces es como otra manera de acercarnos a estudiar
el comportamiento humano. Y surgen ahí otras escuelas. Entonces yo creo que sí sería importante como acercarnos y ver qué es lo que se está aportando desde cada postura. Porque al final de cuentas todos tenemos como este interés en el comportamiento del ser humano. Quizás lo que hacemos es que nos centramos en un aspecto diferente del ser humano y no lo vemos en su totalidad. Entonces, sí sería integrar esto que nos dice, pero hoy en día hay otros aspectos, hay otras condiciones de vida que no hay que olvidar. Podemos hablar, por ejemplo, ahorita, después de lo que vivimos estos 2 años y medio de aislamiento social, de este temor de esta pandemia, ¿no? De que se viene a replantear también lo que hacemos los psicólogos y se viene a replantear la salud mental a nivel mundial. Entonces, pues ubicarnos en contexto también, en tiempo, para poder integrarnos y desarrollar una psicología más integrativa. Precisamente lo que menciona, que el doctor Rogers pues plantea la posibilidad de unificar los enfoques y el desarrollo de una metodología y filosofía que sea apropiado para las ciencias del comportamiento o algo más adecuada. En su opinión, doctora, ¿esto se ha logrado? Y de no ser así, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan? Híjole, yo tengo mis dudas con que lo hayamos logrado. ¿Sí? Todavía estamos muy fragmentados. Es lo que, en mi experiencia, es lo que yo he visto. Ya hace como 33 años que terminé, que egresé de la licenciatura. Y sí me doy cuenta, yo estudié en Guadalajara, vivo aquí en Tampico, pero me di cuenta que tanto allá como aquí, que son diferentes contextos, sí estamos fragmentados, ¿no? Con respecto a lo que es la psicología, lo que son los diferentes modelos. ¿Qué nos ha fragmentado? Nuestros prejuicios, ¿sí? Nuestros prejuicios, nuestras ideas con respecto a lo que consideramos que es el ser humano. Como que cada uno que consideramos que tenemos la razón última, ¿no? Que tenemos la respuesta a cómo estudiar al ser humano. Y lo encontramos también, por ejemplo, en estudios que se han hecho en investigaciones que siguen siendo los del modelo conductual, los que siguen haciendo investigación empírica, y los de las otras escuelas es poco. Más bien se desarrollan teorías, se desarrollan posturas, pero no se hace esta investigación, porque quizá todavía se tiene esta idea, ¿no? Que no podemos estudiar al ser humano desde lo interno, los sentimientos, con una metodología científica, que sí lo podemos hacer. Quizá todavía son nuestros propios prejuicios. Claro. Doctora, esta es una pregunta mía. Ahorita va a venir otro comentario del doctor Enio, pero ¿qué actitud considera que es más beneficiosa a la ciencia que deberíamos tomar aquellos que nos dedicamos o pretendemos dedicarnos a la psicoterapia? ¿Qué tipo de acciones nos podrían permitir pues unificar o mantener este desarrollo de la metodología, ¿no? en la psicoterapia? Pues aquí hablaría, ¿no? Como el mismo Roger lo decía, tener una mente flexible, abierta, receptiva, que se reconozcan las diferencias, valorar las mismas diferencias, porque yo creo que cada postura hemos encontrado beneficios en ciertas áreas de vida del ser humano. Yo creo que ninguna no ha servido, todas nos han ayudado, pero no queremos ver a las otras. Entonces yo diría mucho esta postura de nosotros, de quizás centrarnos y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo desde nuestra postura. ¿Cuáles son los alcances que tenemos y cuáles son nuestras limitaciones? Porque las tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos que compartimos? Porque hay aspectos que compartimos, pero les ponemos nombres diferentes, ¿sí? Les ponemos un nombre diferente, pero mucho de lo que hacemos luego va por el mismo camino. Entonces es como centrarnos y reconocer que hemos acertado y reconocer también que nos hemos equivocado en nuestros planteamientos que hemos hecho del ser humano, en nuestras posturas de psicoterapia también, porque nos hemos equivocado. ¿Sí? A veces nos acercamos a trabajar con los pacientes sin tener ¿cómo se llama?
estructura de lo que ya clara de lo que vamos a hacer en el proceso terapéutico. A veces nos sentamos a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver, o sea, improvisamos mucho. Exacto. ¿Sí? Entonces yo creo que también tenemos que partir desde de eso, desde nosotros los que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos generar estos nuevos escenarios integrativos? ¿Sí? Y con esto también se me viene mucho este modelo metodológico que es la psicología basada en evidencias, ¿verdad? Que ahorita es uno de los modelos más fuertes para poder sistematizar la información, conglomerarla. ¿Usted recomendaría que a lo mejor, digo, ya más o menos me imagino por dónde va su respuesta, pero recomendaría que a lo mejor, porque muchos de nuestra audiencia son estudiantes, ¿qué les podría sugerir a los chicos referente a esta forma de integrar la información? Porque es también como obtener información y también aprender a discriminar, porque sin duda hay que mantener una mente abierta, pero también saber cuál es la línea, ¿verdad?, a seguir o la pauta. Una de las cosas es conocer, no prejuzgar antes de. Sí, porque luego prejuzgamos, ¿no? Ay, no, ese modelo no. Ahí está. No, conócelo. Ya después de que lo conozcas, critícalo, pero desde una crítica analítica, no esa crítica destructiva que luego hacemos mucho de nosotros, ¿no? Acercarse, conocer. A veces los mismos profesores somos los que decimos cuál enfoque sirve y cuál no. Yo creo que no se queden con estas ideas que luego transmitimos, que a lo mejor son parte de nuestros prejuicios también, ¿sí? De nuestros prejuicios o esta parte en donde nos hemos limitado a conocer. Entonces, y es algo que yo les digo a los chicos, o sea, conozcan, abran su perspectiva a las maneras diferentes de conocer al ser humano. Y también desarrollar una mente analítica, ¿no? Para cuestionarnos esto que nos están diciendo. A ver, esto que me están diciendo estos autores, ¿qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué no me sirve? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me limita? O sea, el cuestionarnos, porque también luego planteamos las posturas y nada más se reciben y es como si agarrara una manzana, la mastico, la muerdo y luego voy y se las pongo a los chicos en la boca y ya nada más se la pasan, ¿no? O sea, acérquense, coman la manzana, muérdanla, saboreanla, huélanla, sientan la temperatura, la textura, el sabor, o sea, eso hagan con cada una de las posturas. Y vean qué se puede hacer, que a lo mejor vamos hacia una psicología más integrativa, basada en la evidencia, como dices, y basada en estudios empíricos. No hay improvisaciones. Sí, bueno, incluso le voy a hacer un comentario del doctor Enio. ¿A qué le atribuye que los estudios en psicoterapia no sean precisos o descriptivos en la metodología empleada? Aquí se puede ver a muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que desde que se empiezan a estudiar, empieza a estudiar el método científico y se empieza como a separar toda la cuestión de la mente, los sentimientos, las emociones, eso no se puede estudiar científicamente, nos casamos luego con esta idea y no nos la cuestionamos, ¿sí? Entonces, pues decimos que los terapeutas, pues no hacemos ese tipo de investigación, ¿no? Nos interesa más trabajar con las personas, sin darnos cuenta que lo que hacemos en un proceso en un proceso terapéutico es un proceso de investigación, ¿sí? Seguimos todos los pasos, a lo mejor del método científico, en estos procesos, pero no los sistematizamos, no lo llevamos a cabo. Luego nos hemos peleado con la parte de la ciencia, con la parte de la investigación, ¿no? Los que son profesionalizantes y los que son investigadores. Yo creo que los que estamos en las disciplinas, es importante que nos veamos como profesionales, pero al mismo tiempo como aquellos que estamos investigando, que estamos estudiando el comportamiento, ¿sí? Cuando se hacen estos estudios es cuando se trabaja mucho, cuando se están ¿cómo se llama? En programas de formación, programas en donde estás formando terapeutas, es donde se permite hacer esto. Ya en la consulta privada, pues es más complicado que se haga esto por el costo y también por la autorización que te van a dar las personas para que tú puedas estudiarlas.
que hoy en día, en estos 30 años que tengo trabajando como psicóloga, menos como terapeuta, tengo como 23 años trabajando como terapeuta, sí he visto un cambio en cuanto a la concepción de lo que es la psicoterapia. Antes la gente lo manejaba como algo que tenía que esconder, que no tenía que decir. Por lo tanto, pues tampoco se abría a la experiencia de que prestar su experiencia para hacer un estudio. Hoy en día ya no, hoy en día ya está la gente más abierta a esto, ya no se le tiene con prejuiciado, ¿no? Como que solamente es para un sector de la población que no está funcionando, ¿verdad? De manera cuerda, por no llamarlo de otra, que decían que eran para locos, que éramos para los locos, porque se tenía también esta idea de lo que es el trastorno mental. Entonces también esto tiene mucho que ver para que la gente esté dispuesta a trabajar en investigación. Pero yo lo que he visto mucho tiene que ver con lo que somos los terapeutas, ¿no? Luego decimos que no nos gusta la investigación y no nos adentramos a eso. Es cierto. ¿Sí? Es cierto, y realmente al ser psicólogos pues también somos científicos, ¿verdad? Claro. Entonces es importante también la divulgación, difusión de esto a los estudiantes. Y bueno, doctora, me quedo mucho con una reflexión suya, ¿verdad? De la importancia de también sí tener apertura y también hacer como una sistematización de conocimiento que nos permita guiarnos hacia un camino más adecuado, porque incluso esto hasta por ética, por mera ética profesional es importante llevarlo a cabo. Doctora, no sé si quiere hacer alguna reflexión, alguna conclusión para cerrar. Pues de que en psicología no todo está dicho. Somos realmente una ciencia nueva, que sí se han desarrollado diferentes modelos, que nos falta mucho camino por recorrer y quizás el siguiente paso que nos compromete o que estamos comprometidos los que estamos en esta disciplina es precisamente validar lo que estamos haciendo, validar científicamente lo que estamos haciendo, porque mucho de lo que se hace tiene que ver con escritos, que son opiniones, que son posiciones con respecto a lo que estamos trabajando o estudiando. Entonces, ya nos ganamos, vamos a decir, ese espacio que tanto necesitábamos, ¿verdad? Anteriormente el psicólogo era muy devaluado. Yo recuerdo cuando era un estudiante que se decía que los psicólogos éramos los gatos de los psiquiatras, ¿sí? Entonces estábamos muy devaluados y tuvimos que trabajar muchos pues para tener esta identidad como profesionales, para tener un reconocimiento en nuestra profesión, pero a lo mejor ya sigue, el paso siguiente ya es hacer estudios más empíricamente validados. Ya tenemos esta identidad que necesitábamos, son procesos, considero que son procesos que hemos estado viviendo, entonces ya lo tenemos, ahora nos corresponde el siguiente paso. El siguiente paso, pues que a ustedes los jóvenes ya les toca mucho de esto, ¿verdad? Por realizar. Ok. Muchísimas gracias, doctora. No, Híjole, esperemos otra vez nos pueda volver a acompañar, claro porque que sí. sus aportaciones han sido enriquecedoras. Entonces, pues vamos a terminar la grabación. Claro que sí, muchísimas gracias por esto lo vamos a invitarme. estar, muchísimas gracias a usted por aceptar. Este contenido va a estar en YouTube y pues los invitamos a todos para que sigan manteniéndose activos dentro de nuestras redes. Entonces, bueno, finalizaré la grabación. Si me permite, doctora,